Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, los períodos de los pueblos originarios en el área maya. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos los períodos de los pueblos originarios en el área maya. Para comenzar tan interesante tema, vamos a ubicarnos en el espacio. Cuando hablamos del área maya, estamos refiriéndonos a una de las áreas que conforman el concepto geográfico y cultural conocido como Mesoamérica. Justamente el área maya es una de estas áreas mesoamericanas. Actualmente el territorio estaría comprendido por el sureste mexicano, que comprende estados de la República Mexicana, como es el caso de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. También comprende el actual país de Belice, Guatemala y el occidente de Honduras y El Salvador. Definitivamente no existían esos países en aquel tiempo, por lo tanto hay que hacer mención que hacemos una comparación solo para ubicar en el espacio en dónde fue que se desarrolló esta área maya. Justamente esta periodización que estamos hablando hace referencia al área maya. Y hay que hacer notar que obviamente hay muchas diferencias y que estas aproximaciones temporales, esta periodización, se ha hecho nada más con fines de poder estudiar de mejor manera cada uno de estos periodos que la comunidad académica ha consensuado a lo largo del tiempo. El primer periodo sería el periodo lítico, que comprende de 10.000 a 7.000 años antes de Cristo. Obviamente se trata del primer periodo porque es aquí donde aparece la presencia humana en el área maya. Por el momento lo que tenemos como evidencia son los restos fósiles de los animales con los que convivió principalmente el ser humano, el cazador de aquellos tiempos. Se trata de animales de megafauna, es decir, animales muy grandes, mamíferos muy grandes, que hoy están extintos, tal el caso del megaterio, el mamut y el perezoso gigante. Además de estos restos se encuentran armas de piedra que utilizaron estos antiguos cazadores. Definitivamente la vida en este periodo estuvo orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad a través de la caza, probablemente pesca y recolección, que eran las actividades elementales por aquellos tiempos. Este periodo paleoindio o lítico va a cambiar. Se considera que allá por el año 7000 antes de Cristo, debido a cambios principalmente en el término ambiental, en el término de la temperatura. La temperatura se vuelve cada vez más moderada, se viene ya alejando esa temperatura de las glaciaciones de años atrás. Y entonces, al haber ese cambio de temperatura, también hay un cambio en la vegetación y hay un cambio en el modo de vida de las personas. De tal manera que ya extintos estos animales, por ejemplo, del periodo anterior, el ser humano se ve en la necesidad de buscar otras formas de alimentarse, y es aquí donde podemos encontrar entonces las evidencias del siguiente periodo. El periodo número 2 es el periodo arcaico, que teóricamente iría del año 7000 al 2000 antes de Cristo. Es un periodo también bastante largo, en donde los seres humanos siguieron cazando, recolectando, pescando, actividades primarias, pero también ya se dio paso a la domesticación de plantas. Y dentro de estas plantas cabe mencionar el caso del maíz, porque hay un antecesor del maíz que es el teocinte o teocintle llamado en México, que con el proceder de los seres humanos que lo fueron modificando genéticamente, paulatinamente va a dar lugar al maíz como lo conocemos ahora. Es decir, el maíz es una planta domesticada por el ser humano durante este periodo arcaico. Es evidente que los arqueólogos, los investigadores del área maya han planteado estas divisiones basándose en cambios muy marcados que se van presentando dentro de la sociedad. Claro está que los cambios no son de un día para otro.
No vamos a decir que, por ejemplo, ahora, en este caso, el periodo preclásico temprano o formativo temprano, que comienza en el 2000 antes de Cristo y que termina en el 800, es así de marcado y que tiene que darse en toda el área maya con esos años exactos. No, son aproximaciones para poder entender esas dinámicas de cambio que van ocurriendo. Por ejemplo, este preclásico temprano se va a caracterizar porque ya la agricultura se convierte en la actividad más importante de los pueblos. Y estos pueblos originarios, al haber descubierto la agricultura y haberla hecho sistemática, por lo mismo va a generar en ellos un sedentarismo. ¿Qué significa eso? Que van a ir abandonando esa vida que los tenía con el estado anterior. Es decir, esa vida nómada se va abandonando para dar lugar al sedentarismo. Y el sedentarismo trae como consecuencia el logro de otros momentos históricos de la humanidad, por ejemplo, el inicio de la cerámica. Es decir, ya para esta época se puede marcar claramente qué tipo de cerámica se va creando y a partir de ahí la cerámica va a ser un elemento muy importante para hacer este tipo de periodizaciones. Por otro lado, viene ya el famoso periodo preclásico medio. Es famoso porque empieza a haber un aumento poblacional y a haber división social. Ya acá las comunidades ya no son tan igualitarias como en los periodos anteriores. Aquí ya aparecen personajes que pueden dirigir a la sociedad, a las comunidades. Ya hay quien organiza las ceremonias. Y en el caso del área maya hay sitios bien característicos, como por ejemplo Tacalica, allá en el departamento de Retaluleu, en la costa sur, y también en Petén ya aparecen sitios como Nacbé. Este preclásico medio iría muy fácil de comprender, solamente de 400 años, del 800 al 400 antes de Cristo. Acá podemos ver una escalinata en Tacalica como testimonio del desarrollo que va teniendo ya en este momento los pueblos originarios. El preclásico tardío, que sería la última etapa del famoso periodo preclásico, este va del 400 años antes de Cristo al 250 después de Cristo. Acá la sociedad se va volviendo cada vez más compleja, hay ya más organización social, hay ya una jerarquía social, los centros administrativos son muy complejos y como testimonio de ello presentamos dos ejemplos. Por ejemplo, la cultura Monte Alto y la cultura Cochumalguapa, ambas ubicadas en Escuintla. Acá tenemos, por ejemplo, un barrigón procedente de Monte Alto, fabricado con piedra basáltica o piedra volcánica. Y por supuesto, la danta, que ha maravillado a tantas personas en los últimos años, que está ubicada en el Mirador en Petén. Para establecer el cambio del periodo preclásico al clásico, un cambio trascendental, el mundo académico pensó en diferentes fechas y justamente un acontecimiento muy relevante fue el hallazgo de la estela más antigua de Tikal, como lo fue la estela 29, que data del año 297 después de Cristo, para ubicar aproximadamente en torno a esa fecha el inicio del periodo clásico, en este caso el clásico temprano. El clásico temprano, que va del 250 al 600 después de Cristo, se caracteriza por una cantidad impresionante de eventos culturales que van marcando una nueva tradición en el área maya. Por ejemplo, empiezan a aparecer esos complejos estela y altar. Empiezan a aparecer el acompañado de la estela, un altar que describe lo que está en la estela. También es bien interesante que aparecen los complejos astronómicos, como el más famoso, el de Uaxactún Petén. He ahí también la importancia de ver que ya aparecen en escena influjos fuertes de otras culturas. Tal es el caso de Teotihuacán o Teotihuacán, un sitio que se encontraba en el centro de México y que llegó a impactar a las tierras mayas.
Por ejemplo, acá podemos encontrar qué sitios tan relevantes del clásico temprano que empiezan a tener mucha importancia, como Huachactún y la propia Tikal. Por supuesto que el periodo tal vez mejor estudiado o al que más se le ha puesto atención y al que la gente en general quiere saber más es el famoso clásico tardío. ¿Por qué? Porque definitivamente es un periodo caracterizado porque hay un auge de la construcción, principalmente de la arquitectura maya de alto nivel en sitios claves como Tikal, Palenque, Quiriguá, Calakmul. Es un periodo que va del 600 al 800 después de Cristo y que tiene como ícono, por ejemplo, el célebre Templo 1 o del Gran Jaguar de Tikal. Claro está que dentro de esta periodización se han ido incluyendo periodos muy interesantes también que representan problemáticas o crisis. Esto para explicar que, por ejemplo, acá se tiene el periodo conocido como clásico terminal, que va del año 800 al 900 después de Cristo aproximadamente, y que es una profunda crisis de las tierras mayas que se conoce con el nombre de el colapso maya. De ese colapso maya también tenemos un video del profe de historia. Para establecer la fecha de finalización del periodo clásico y por lo tanto el inicio del periodo posclásico, en este caso que quedó delimitada con el año 900 después de Cristo, se tomó en cuenta también acontecimientos que podían evidenciarse, por ejemplo, en el ámbito de la producción escultórica. De esa cuenta se tomaron como base los últimos monumentos esculpidos en el área maya, particularmente en las tierras bajas. Tal es el caso de la última estela que se esculpió en Huachactún, allá en el año 889 después de Cristo, la estela 12, que era el testimonio de ese famoso colapso. De tal manera que se colocó el año 900 para partir el periodo clásico con respecto al periodo posclásico. Luego viene el último periodo en que se ha dividido la periodización del mundo maya. En este caso, el posclásico. Hay que hacer referencia a que estos nombres tienen un significado, porque cuando se plantearon al principio del siglo XX, en aquellos tiempos estaba muy de moda la idea de pensar en que todas las civilizaciones deben pasar por etapas de formación, auge y caída o decadencia, así como se había estudiado, por ejemplo, al Imperio Romano. Y entonces los primeros investigadores pensaban que lo mismo estaba ocurriendo en el área maya, donde miraban al periodo preclásico o formativo justamente como eso, ¿no? La formación de la civilización maya. Y miraban al periodo clásico como aquel gran apogeo y luego miraban al posclásico como aquella decadencia. Sin embargo, esto es a la luz de la historia erróneo. ¿Por qué erróneo? Por muchas razones. Una de ellas es que el periodo preclásico, por ejemplo, fue también muy grande fue muy compleja la sociedad en ese tiempo y no era menos que la sociedad clásica, por ejemplo. Y tampoco vamos a decir que el posclásico fue un periodo de decadencia. Por el contrario, el periodo posclásico también fue de mucho desarrollo y de mucha complejidad. Simplemente fueron momentos de experiencias distintas por las que pasaron estos pueblos originarios. Dicho esto, podemos concluir con estos últimos subperíodos que son el posclásico temprano y el posclásico tardío. Dentro de las características del posclásico temprano se tienen, por ejemplo, las migraciones que hubo hacia la península de Yucatán y al altiplano guatemalteco y la presencia de una cultura muy interesante de México, del actual México, como lo es la cultura tolteca. Como producto de la mezcla entre la cultura tolteca y la cultura maya, sobresalen, por ejemplo, sitios tan relevantes como Chichén Itzá. El último periodo en la historia de los pueblos originarios del área maya se llama postclásico tardío. Este ocurrió teóricamente de 1250 después de Cristo a 1524. Hay que recordar que estas fechas siempre van a ser simbólicas y no representan una realidad total. Por ejemplo,
La escogencia de 1524 se debe a que ahí se fundó, en ese año se fundó la ciudad de Guatemala, con lo cual se considera que se da inicio a la llamada época colonial. Pero esto es solo simbólico porque otros pueblos habían caído un poco antes y, por ejemplo, pueblos mayas como en el Petén, el bastión de Tayasal, por ejemplo, no cayó sino hasta 1697. Es decir, que ese posclásico tardío, al igual que cualquier otro periodo, no tiene que ser tan matemático. Por el contrario, hay que ser muy flexibles, pero esto se ha hecho nada más con afanes de que haya un consenso en la comunidad académica para visualizar los diferentes periodos. De esa cuenta, el posclásico tardío, el último periodo del área maya, va a tener representaciones muy interesantes. Por ejemplo, que hay un apogeo muy fuerte en el altiplano guatemalteco. Y aquí en el altiplano guatemalteco se desarrollan importantes formas de organización social como lo son los señoríos. Estos señoríos están ubicados en lugares defensivos principalmente. Tal es el caso del señorío Cachiquel, que tiene su sede principal o capital en Iximché. Está el señorío Chajomá o Cachiqueles Orientales, que tiene su sede en Misco Viejo o Chuanimabaj. Está también el señorío Mam, cuya capital es Saculeu. Y está, por supuesto, el señorío Quiché, cuya capital es Gumarcaj o Utatlán. Se trata de ciudades fortificadas. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos de este periodo es que la sociedad está militarizada y por lo tanto parte de las gestiones que tienen que hacer los líderes, estos famosos señores, y por eso se llaman señoríos estos lugares, es proteger a la comunidad. Y para protegerla se buscan sitios que tengan una naturaleza defensiva. Por ejemplo, aquí podemos observar Chuanimabaj o Misco Viejo, que se escogió un enclave natural rodeado de barrancos para que el acceso de posibles invasores fuera mucho más difícil. De tal manera que esa era una característica esencial del periodo posclásico tardío, esa militarización, y que definitivamente sus gobernantes son esos, son líderes guerreros. Una de las características del posclásico tardío es que en toda el área maya hubo un gran impacto del imperio mexica. La cultura mexica se hizo presente en todo sentido porque era el imperio todopoderoso de esa época. Con esto concluimos con la periodización del área maya, con el objetivo de comprender que se trata nada más de aproximaciones temporales para poder estudiar de mejor manera a la civilización maya. Muchas gracias.